fantasma en los pasillos. Capítulo 51. Tours y secretarías asustadas. Izuku se sienta junto a Ida en el tren, colocando su maleta a sus pies y su estuche de disfraces en su regazo. Ida lo mira pero no dice nada, simplemente saca su teléfono para desplazarse por algo que Izuku no puede ver. ¿Ida? Pregunta Izuku. El niño levanta la vista de su teléfono de mala gana, aunque trata de poner lo que claramente es una sonrisa falsa. Sí, Midoriya. ¿Estás bien? Izuku observa cómo los hombros de Ida se ponen rígidos y su sonrisa se vuelve tensa. Estoy bien, Midoriya. Izuku asiente lentamente y saca su teléfono, esperando hasta que Ida vuelva al suyo antes de buscar para ver si se había publicado algo sobre la familia Ida en las últimas semanas. Para su horror, el primer artículo que aparece es uno que describe el ataque de Stein a Ingenium, el hermano mayor de Ida. No sabía cómo se había perdido esto, pero, de repente, la elección de Ida de hacer una pasantía en la ciudad de Osu con una agencia que no es muy conocida tiene mucho más sentido. Iba a tratar de localizar a Stein. Izuku decide no intentar volver a hablar con Ida. Si el chico quería dejarlo fuera, entonces podía. Pero eso no significaba que Izuku no fuera a intentar detenerlo si tuviera la oportunidad. El viaje en tren es silencioso. Ninguno intenta entablar conversación con el otro y se bajan en diferentes paradas, Izuku antes que Ida. La pasantía de Izuku está más cerca de las afueras de la ciudad, en el área más empobrecida, mientras que la de Ida está cerca del centro. Izuku es el único que se baja en su parada de su automóvil, lo que significa que no tiene que abrirse paso entre una gran multitud de personas. Recibe algunas miradas extrañas de otros pasajeros, pero las ignora, simplemente subiendo a la superficie desde la estación de metro. Le habían dicho que se encontrara con Pupeter a las afueras de la estación, junto a las escaleras, pero, cuando no ve al hombre, dirige su atención a los tejados detrás de él. Se gira justo a tiempo para ver a alguien cayendo por el aire, viniendo directamente hacia él. No tiene tiempo para moverse, así que, en cambio, grita y se va. Su uniforme cae al suelo en una pila y su estuche de disfraces cae con un ruido sordo. Hace una mueca cuando ve al hombre aterrizar justo donde había estado parado, tropezando ya que había estado listo para un tackle. Izuku se queda sin el tiempo que usará tratando de sacar las huellas de su chaqueta y la deja al lado de su maleta, que milagrosamente se había quedado en pie. Lo siento, señor. El hombre se ríe, recogiendo el estuche de disfraces de Izuku y quitándose el uniforme. No hay necesidad de disculparse, chico. De hecho, me alegro de que hayas logrado evitar el ataque, demuestra que tienes un buen tiempo de reacción. Sin embargo, podría haberlo hecho sin el grito. La cara de Izuku se sonroja mientras agarra el asa de su maleta. Recoge su uniforme y sigue a Pupeter por la calle. Se quita la capucha mientras caminan, lo que le permite a Izuku ver bien su rostro. Tiene cabello negro y esponjoso, ojos marrones claros y un poco de barba incipiente que crece en su rostro. Cuando Izuku mira de cerca, puede ver los destellos donde el sol golpea las cuerdas que se esconden en el cabello de Pupeter y debajo de su sudadera con capucha. El hombre mira hacia arriba para ver a Izuku mirando fijamente y el niño inmediatamente desvía la mirada. ¿Te importa si te pregunto algo? Pregunta el hombre. Izuku mira hacia atrás y asiente con la cabeza mientras se detienen para esperar una señal de cruce y un cruce de peatones. ¿Por qué llevas un uniforme de escuela secundaria debajo del de la UA? Izuku se encoge de hombros. Es en lo que morí. Así que eso significa que estoy atrapado con eso, supongo. Sin embargo, no me importa. Ya no se siente como ropa. Más como una segunda piel. Izuku apenas capta la mirada de sorpresa en el rostro de Pupeter antes de que desaparezca. El hombre que camina aparece en la señal al otro lado de la calle y comienzan a moverse nuevamente. ¿No sabías que técnicamente estoy muerto? Pupeter niega con la cabeza. Me acaban de decir que tenías una peculiaridad fantasmal. No como lo activaste. Izuku tararea. Suena como un pequeño descuido. El titiritero asiente. Sí, supongo que lo es. Finalmente se detienen frente a un edificio anodino rodeado de otros que parecen abandonados, aunque bien mantenidos. El único edificio que parece que todavía está en uso activo es un café al final de la calle, cerca de la esquina.
Esta es la agencia clandestina. Dice Titiritero, llevando a Izuku adentro. Hay un escritorio que recubre la pared del fondo donde dos mujeres que se ven casi idénticas entre sí trabajan en sus computadoras, ocasionalmente mirando documentos en el escritorio de al lado. No levantan la vista cuando los dos entran. Buenos días, Titiritero. ¿Es este el pasante que aceptaste contratar? Pregunta la mujer de la derecha. Pupeteer asiente, empujando a Izuku hacia adelante. ¿Sí? Tenemos tiempo antes de nuestro espacio en la sala de entrenamiento, así que pensé en mostrarle un poco. Las dos secretarías asienten y la de la izquierda abre un cajón junto a ella y saca una tarjeta de identificación. Se lo entrega a Izuku, finalmente levantando la vista de su computadora para hacer contacto visual con él. Aquí tienes, querida. Esto le dará acceso a los ascensores, habitaciones alquilables y las oficinas y salas de emergencia en los pisos superiores. Izuku asiente, agradeciéndole. Sigue a Pupeteer a uno de los ascensores colocados en la pared derecha. El hombre desliza su tarjeta en un escáner junto a las grandes puertas de metal y entra, haciendo un gesto para que Izuku lo copie. Lo hace, esperando un momento a que la luz del dispositivo se ponga verde antes de entrar. Las puertas se cierran detrás de él y se gira para poder ver desaparecer el vestíbulo detrás de ellos. El ascensor se mueve rápido, como uno que encontrarías en un hospital. En lo que parece un abrir y cerrar de ojos, están saliendo a lo que Pupeteer dice que es el último piso. El número sobre el ascensor es un 10 brillante. La iluminación es tenue y hay algunas mesas rodeadas de puffs cerca de los ascensores. Las paredes que no ocupan los ascensores están llenas de puertas, cada una numerada como un apartamento con un lector de tarjetas en lugar de un pomo de puerta. Bienvenido al piso 10, también conocido como el piso de choque. Dice Pupeteer mientras lleva a Izuku más al suelo. Las habitaciones de este piso están alfombradas y llenas de sillones, camas, puffs y futones. También están insonorizados para que puedas gritar y los héroes que ocupan las habitaciones no se den cuenta. Hace un gesto hacia las pocas habitaciones que tienen luces rojas en sus lectores en lugar de verdes. Adelante, pruébalo. Izuku miró al héroe y, cuando asiente, respira hondo. Grita a todo pulmón, dejando salir todo el aire de su cuerpo. Después de un segundo, comienza a sonar inhumano y monstruoso, pero no se da cuenta. Cuando finalmente se detiene, mira hacia arriba para ver a Pupeteer metiéndose las manos en los oídos. Cuando el hombre está seguro de que Izuku se ha detenido, lentamente retira las manos y mira las habitaciones ocupadas. Cuando nadie sale, se ríe. «Guau, chico. Tienes un par de pulmones en ti». Izuku se sonroja y se frota la nuca. «Lo siento, no me di cuenta de lo ruidoso que era». El titiritero le hace señas para que se aleje y lo guía de regreso a los ascensores. No es un chico problemático. Pero, para que lo sepas, son las habitaciones las que están insonorizadas, no el piso. Los ojos de Izuku se abren cuando las puertas del ascensor se cierran. Están a punto de salir al 9º piso cuando suena el teléfono de Pupeteer. Lo saca de su bolsillo y presiona el botón de respuesta mientras insta a Izuku a salir del ascensor. ¿Y ello? ¿Era ese tu pasante que acabo de escuchar desde la planta baja? El titiritero asiente. MHM. Muestra un pulgar hacia arriba a Izuku mientras las puertas del ascensor se cierran detrás de ellos. Izuku escucha a la persona al otro lado de la llamada, probablemente una de las secretarías, suspirar. ¿Qué quiere aprender de ti otra vez? Quiere aprender más sobre el componente de posesión de su peculiaridad. Cómo controlarlo mejor, aprender sus límites, ese tipo de cosas. Izuku simplemente observa cómo el héroe continúa hablando con la secretaria, con el estuche de disfraces colgando en su mano, la maleta a su lado y el uniforme manchado de suciedad colgando de su brazo. Con un sobresalto, se da cuenta de que podría estar levitando las cosas en lugar de cargarlas, así que hace precisamente eso. Dobla el uniforme cuidadosamente, el blazer encima de la camisa en los pantalones, y lo coloca encima de la caja de disfraces que está en la maleta flotante. Desliza la manija en su lugar para que no sobresalga y se vuelve hacia Pupeteer. El hombre había guardado su teléfono, había terminado la conversación y estaba mirando entre Izuku y sus artículos flotantes. Inteligente, chico. Pero pensé que tus músculos no se cansaron. Izuku asiente.
Sí, pero es bueno tener las manos libres. El titiritero asiente y abre el camino por un pasillo bordeado de puertas, pero, esta vez, hay ventanas que muestran el interior de las habitaciones. Hay oficinas sencillas, algunas un poco más personalizadas que otras. Cada uno de nosotros tiene una oficina, que podemos decorar y abastecer con lo que queramos. Incluidas las armas, aunque hay un armamento en el sótano con el laboratorio de apoyo. Izuku asiente. El resto de los pisos también son oficinas, ¿entonces? El titiritero asiente. Todos excepto el primer y segundo piso. Están llenos de pequeños apartamentos para misiones a largo plazo o héroes traídos de más lejos. Ahí es donde nos quedaremos para su pasantía, en realidad. Izuku mira hacia arriba. ¿En serio? El hombre asiente. ¿Sí? Tenemos apartamentos 3 y 4 en el primer piso. Pensé en mostrarte mi oficina antes de pasar. Izuku asiente y sigue a Pupeter hasta el final del pasillo. Se detienen frente a una oficina con el número 256 en una pequeña placa a la altura de los ojos. Izuku mira por la ventana, contento de ver que tiene otro en el interior mirando hacia las calles, algo que algunos de los otros se están perdiendo. Hay cuadros que recubren un pequeño tablero de corcho sobre el escritorio y la pared del fondo está cubierta de archivadores. ¿Listo para ir a los apartamentos? Pregunta Pupeter después de un momento. Izuku asiente y regresan a los ascensores. Fantasma en los pasillos. Capítulo 52. Lo que quiero. Cuando llegan al primer piso, Izuku se sorprende de lo mucho que se parece al pasillo del apartamento en su propio edificio. Las paredes son del mismo color, aunque un poco más descoloridas, y las puertas están hechas del mismo metal pesado. Los números están hechos de metal negro, pero son fáciles de ver contra las puertas oscuras a pesar de esto. ¿Quieres el número 3 o el número 4? Pregunta Pupeter cuando llegan al espacio entre los dos apartamentos. Izuku se encoge de hombros. ¿No son lo mismo? El titiritero hace un movimiento regular con las manos. Sí, pero la estufa del número 3 es un poco dudosa y el inodoro del número 4 se obstruye muy fácilmente. Izuku asiente. Tomaré el número 3, entonces. No creo que cocine mucho. El titiritero resopla. Sí, está bien. Adelante, prepárate y encuéntrame aquí con tu disfraz de héroe. Izuku asiente y toma la tarjeta de identificación que la secretaria le había dado mientras se acerca al escáner de tarjetas adjunto a la puerta del apartamento. Al igual que con las oficinas, el escáner reemplazó el pomo de la puerta. Cuando Izuku escaneó su identificación, el dispositivo emitió un pitido, la luz roja se volvió verde cuando la puerta se abrió un poco. Izuku lo empujó el resto del camino, manteniéndolo abierto mientras sus cosas flotaban. Dejó ir la puerta una vez que todo estuvo adentro y se cerró silenciosamente. Hacer clic cuando el candado se desliza de nuevo en su lugar. La puerta se abre a una pequeña área de entrada, donde hay un zapatero y un perchero. Izuku se quita los zapatos en el tapete de entrada y los desliza en el estante superior del estante vacío antes de tomar un par de pantuflas del que está al lado, que está lleno de pantuflas de diferentes tamaños y formas. Probablemente alterado en caso de mutaciones. El área de entrada se abre a un apartamento de planta abierta. La cocina a la izquierda es grande, con piso de baldosas en lugar de la madera dura del resto del espacio. Hay una estufa, 2 fregaderos, un lavavajillas, toneladas de espacio en el mostrador y más gabinetes y cajones de los que Izuku se preocupa por contar. El comedor está frente a la cocina a la derecha. La mesa de comedor es grande y está llena de sillas espaciadas uniformemente. Hay manteles individuales frente a cada una de las sillas. Más adentro hay una gran sala de estar. Una mesa de café de vidrio se encuentra en el centro rodeada por un sofá y un sillón a cada lado, todo dispuesto frente al gran televisor de pantalla plana colgado en la pared. Hay una alfombra de aspecto lujoso debajo de la mesa de café y mesas auxiliares a ambos lados de cada uno de los muebles. Al final de un pasillo lateral hay 3 puertas. 2 de los cuales Izuku descubre son baños. Uno solo tiene capacidad para un inodoro, un lavabo y un pequeño gabinete. Es probable que contenga jabones y lociones para manos. El otro baño es mucho más grande y contiene una ducha con pared, una bañera, un tocador con un lavabo y un armario.
La bañera y la ducha son más grandes de lo que debería ser una normal, aunque no enormes. Cada uno contiene amplias estanterías, aunque solo la ducha contiene jabones. La última habitación es un dormitorio grande. Hay una ventana que ocupa el centro de la pared del fondo, las cortinas opacas empujadas hacia un lado. La cama tiene un colchón de tamaño completo ya hecho y está empujado contra la pared izquierda. Un escritorio de buen tamaño se encuentra contra la pared derecha con una silla de oficina metida en él. Una lámpara se encuentra sobre el escritorio con una taza de papelería y los lados del escritorio están llenos de cajones. Cuando Izuku abre la puerta del armario, descubre que es un vestidor y que la pared derecha había sido decorada para que pudiera contener todo tipo de armamento de manera segura, mientras que el medio de la pared negra era un gran espejo. Había una canasta de ropa sucia empujada en la esquina trasera y perchas de ropa ya llenaban los rieles. Deja sus cosas en el centro de la habitación, excepto el uniforme manchado, que arroja a la canasta de espera. No se molesta en desempacar todavía, no quiere hacer esperar a Pupeteer mucho más. Se pone su disfraz, asegurándose de que todo le quede bien y se vea bien antes de flotar y atravesar las paredes del apartamento hacia el pasillo. Solo para ahorrar los pocos segundos que le habría tomado salir por la puerta. Cuando aterriza frente a Pupeteer, el hombre no se inmuta, simplemente le hace señas a Izuku para que lo siga hasta un conjunto de escaleras al final del pasillo, junto a los ascensores. Mientras caminan, Izuku mira el disfraz de héroe del hombre, archivando la información para más tarde. El disfraz era mayormente negro, con detalles marrones en el cuello, los puños, la capucha y las rodilleras. Las puntas metálicas de las botas estaban estampadas para que parecieran madera. Debajo de la capucha, Pupeteer llevaba una máscara blanca con recortes para los ojos, que se veían más negros que marrones debido a las sombras. La sonrisa de la máscara era aguda, finas líneas negras que creaban dientes afilados rodeados de labios delgados. Fue inquietante, por decirlo menos. Cuando finalmente llegan al final de las escaleras, Pupeteer abre la puerta de una gran sala de entrenamiento. Es del tamaño de uno de los gimnasios de UA, tal vez más grande, una mitad forrada con colchonetas mientras que la otra es simplemente cemento pintada para que parezca una arena. Hay 3 puertas que recubren el espacio entre las esteras y el cemento. El del extremo izquierdo tiene una M dolorida en el centro, mientras que el extremo derecho tiene una W. La puerta en el medio simplemente tiene una imagen de un arma. Pupeteer lo lleva a las colchonetas, colocándose en una posición dividida. Empieza a estirarte. Él instruye. Te contaré más sobre lo que haremos cuando termines. Izuku está bastante seguro de que ya no necesita estirarse, considerando el hecho de que sus músculos aún no se han cansado después de una pelea, salvo la única vez que experimentó agotamiento por peculiaridades, pero no discute. Simplemente comenzando con estiramientos simples de brazos. Rápidamente descubre que es mucho más flexible que antes, aunque todavía arde un poco cuando se instala en una división para imitar a Pupeteer. Al menos ahora podía hacer uno. Cuando Pupeteer considera que ambos han terminado, se instala en una posición entrecruzada frente a Izuku. Muy bien, cuéntame un poco sobre cómo activas tu posesión. Izuku piensa por un momento. Es más un instinto, supongo. Solo lo he hecho a propósito una de las 3 veces que lo he hecho. Pupeteer asiente con la cabeza para mostrar que está escuchando. La primera vez fue en la USO. Solo quería que el Nomu se detuviera y sabía que pasar por alto a las personas a menudo las asustaba, lo que hacía que se detuvieran y temblaran. Pero cuando lo intenté con el Nomu no salí del otro lado. Luego lo hice por accidente, durante un ejercicio de sparring. Mi compañero me había inmovilizado y entré en pánico. Se encoge de hombros, tratando de jugar. Aunque todavía se siente culpable por ello. La última vez que lo hice fue para proteger a uno de mis amigos. Pensé en la forma en que me había sentido cuando lo hice las otras veces, me concentré en la ira que sentí en el momento. Sin embargo, tomó un poco más de tiempo de lo que pensaba. Y me gustaría encontrar una forma más rápida de hacerlo. También quiero aprender a tener un mejor control de la gente. Siempre se siente torpe e incluso cuando lo domino, todavía no me muevo del todo bien. El titiritero asiente, tarareando. Ciertamente podemos trabajar en eso.
aunque espero que no esperes que sea perfecto después de solo una semana. Izuku niega con la cabeza. No, no. Simplemente mejor, con suerte. Pupeteer asiente, poniéndose de pie. Bueno, entonces será mejor que comencemos. Fantasma en los pasillos. Capítulo 53. Progreso. Izuku mira fijamente a Pupeteer, parpadeando sorprendido. ¿Quieres que yo haga qué? Quiero que me poseas. Creo que sería una buena práctica tanto en el control corporal como en aprender a usar las peculiaridades en el momento. Izuku inclina ligeramente la cabeza, observando los pequeños extremos de las cuerdas que Izuku puede ver en las manos del hombre. Pero ya conozco algunos de los conceptos básicos de tu peculiaridad. El hombre se encoge de hombros. Es posible que conozcas los conceptos básicos en teoría y claro, tal vez te ayuden, pero será diferente tener que usar la peculiaridad. Izuku asiente lentamente, sacudiendo los hombros. Está bien. Finalmente cede cuando comienza a flotar. Se sacude mientras se concentra en cómo se había sentido poseer en el pasado. Este momento no se siente igual, no hay ira ni impulso para proteger, pero lo intenta de todos modos. Para su decepción, pasa por Pupeteer. Se da la vuelta para mirar hacia la espalda del hombre y atrapa lo último de su escalofrío. El hombre se gira para mirarlo, aunque sus ojos se posan por encima y a la izquierda del niño. Inténtalo de nuevo. Tal vez, en lugar de centrarte en cómo te sentías en el pasado, céntrate en cómo te sientes ahora, en cuanto quieres dominarlo. Izuku asiente y se fija a unos metros del héroe. Sigue el consejo que le dieron, centrándose en su deseo de controlar esta parte de su peculiaridad. Respira hondo, aunque no parece que sus pulmones tomen aire. Cuando se encuentra dentro del cuerpo del héroe, tropezando hacia adelante y concentrándose demasiado en la sensación de la sangre fluyendo por las venas, no puede evitar sonreír. Le había llevado casi un minuto entero activar el poder, sin incluir el intento fallido, y sabía que tendría que reducir ese tiempo. Pero en ese momento estaba feliz de haber logrado hacerlo en una situación libre de estrés. Se endereza, sacudiendo sus extremidades para tratar de acostumbrarse a controlar a un ser vivo nuevamente. El corazón se siente como si estuviera tratando de escapar de su caja torácica, pero, después de contar los latidos, descubre que es más o menos normal. Quizás más desconcertante que el corazón es la sensación de la peculiaridad sentada en su pecho. Se sintió como una bola de cuerda bien enrollada. No se sentía particularmente frío o caliente, o como si estuviera destrozado como dos rompecabezas que habían intercambiado piezas. Izuku juega con él, moviéndolo de un lado a otro. Las cuerdas que sobresalen de sus mangas y se abanican sobre sus manos se mueven hacia afuera, agitándose mientras buscan algo a lo que agarrarse. Izuku intenta atraparlos de nuevo, pero no puede averiguar cómo. Los persigue, tratando de ver si puede llevarlos de vuelta manualmente, pero no puede ir muy lejos sin tropezar debido al peso y la altura adicionales y las cuerdas se alargan a medida que se acerca a ellas. Está empezando a entrar en pánico. ¿Cómo se supone que va a ser capaz de hacer esto en el campo si todo lo que ha logrado hasta ahora fue enredar las cuerdas? Porque se estaban enredando. Estaban convergiendo cerca del centro de la habitación, girando uno alrededor del otro y a través de bucles que habían creado en su locura. Izuku observa cómo se anudan, indefenso por unos momentos antes de darse cuenta de que puede devolver la peculiaridad al alma que realmente sabe cómo usarla. Sale del cuerpo de Pupeteer, flotando sobre el hombre mientras se dobla para recuperar el aliento antes de finalmente darse cuenta de que su peculiaridad está más que un poco fuera de control. Las cuerdas caen al suelo en un nudo más suelto de lo que Izuku había pensado que habían formado. Pupeteer no parece tan perturbado, simplemente mueve las muñecas. Esto vuelve a poner las cuerdas en movimiento, aunque esta vez son mucho más dóciles. Se ponen a trabajar desenredándose mientras Pupeteer mira alrededor de la habitación, estudiando las esquinas antes de mirar hacia arriba. Con un sobresalto, Izuku se da cuenta de que el hombre lo está buscando. Se baja a la izquierda del héroe. El hombre lo mira. Buen trabajo, chico. Izuku parpadea. ¿Qué? Pero tengo tus cuerdas enredadas y griega. El hombre rechaza las preocupaciones del niño. Las cuerdas se detienen en su trabajo mientras se mueven en contra de su voluntad, pero vuelven a sentarse una vez que Pupeteer deja de mover sus manos.
Eso no importa. En lo que me estoy enfocando más es en el hecho de que lograste poseerme en una situación sin estrés y lograste activar la peculiaridad en absoluto. Izuku farfulla. Pero, solía enredar las cuerdas todo el tiempo cuando era más joven, especialmente durante el entrenamiento de héroes. Realmente, no es un problema. Izuku asiente lentamente, dejando que sus hombros se desplomen desde donde se habían tensado hasta sus orejas. Está bien. Dirige su atención del héroe a las cuerdas. Casi han terminado de salir de su nudo e Izuku observa cómo se alejan expertamente el uno del otro. Como si hubieran hecho exactamente lo mismo 1.000.000 de veces antes. Izuku observa cómo finalmente se separan, deslizándose de regreso a sus lugares a lo largo del brazo de Pupeteer debajo de su disfraz. ¿Quieres intentarlo de nuevo, chico? Titiritero le pregunta. Izuku asiente, flotando de nuevo mientras Pupeteer se prepara. Izuku lo intenta una y otra vez, recibiendo consejos de Pupeteer cada vez que los dos se separan. Eventualmente, maneja el control básico de las cuerdas, lo que realmente significa que no las enreda dentro del tiempo que pasa poseyendo al héroe. Izuku sale de Pupeteer y se acomoda en la colchoneta, acostado boca arriba mientras el hombre se ríe y recoge sus cuerdas por lo que parece la 100ª vez. ¿Vas a ir de nuevo? Pregunta el hombre. Izuku simplemente gime en respuesta. Lo tomaré como un estoy listo para comer e irme a la cama. ¿Estás de acuerdo con el ramen para la cena? Izuku levanta la cabeza, sacudiéndolo. No quiero comer. El héroe inclina la cabeza hacia un lado mientras ayuda a Izuku a levantarse. ¿Qué quieres decir con eso, chico? Necesitas nutrición. Izuku se encoge de hombros. Solo puedo comer cuando estoy en mi forma sólida, así. Pero luego, cuando vuelvo a mi forma fantasma, simplemente desaparece. Creo que tiene algo que ver con la forma en que mi cuerpo se reinicia cuando entro en la forma fantasma, que es básicamente la predeterminada. El titiritero asiente. Ramen solo para mí, entonces. Izuku asiente con la cabeza mientras sigue al hombre a los ascensores, quedándose atrás. Se sentía cansado como lo había hecho después de un largo día en la escuela antes de su muerte. No era tan malo como el agotamiento de la peculiaridad que había experimentado hace solo una semana, pero aún así era desconcertante. Sigue a Pupeteer al pasillo una vez que llegan al primer piso, saludándolo mientras se deslizan hacia sus apartamentos. No se molesta en ponerse nada encima de su uniforme de la escuela secundaria una vez que se quita el disfraz de héroe, no era como si se quedaran por mucho tiempo de todos modos. Una vez que finalmente ha terminado de guardar todo, flota hacia arriba, decidiendo que también podría abordar el uniforme sucio mientras tiene tiempo para sí mismo. Fantasma en los pasillos. Capítulo 54. Aprendiendo la ruta. Sacar la suciedad de su uniforme es mucho más fácil de lo que Izuku pensó que sería. No le tomó más de 2 horas lavar todo, y ahora todo estaba colgado en un estante que estaba bastante seguro de que estaba destinado a ser usado para toallas. Sin nada más que hacer, flota hacia la sala de estar y enciende la televisión. Las noticias de la noche todavía se están transmitiendo, por lo que se acomoda en una posición entrecruzada justo encima del sofá y se acomoda para mirar. Izuku mira hacia arriba cuando la luz del sol naciente golpea su rostro. Usa un lápiz levitado para apagar el televisor antes de pasar por el respaldo del sofá y salir del apartamento. Espera fuera del apartamento de Pupeteer durante unos 20 minutos. Cuando el hombre finalmente aparece, aterriza frente a él, lo que hace que Pupeteer salte. Jesús, chico. Tienes que dejar de hacer eso. Izuku hace una mueca, ocupando el lugar junto a Pupeteer mientras se dirigen a las escaleras. Lo siento. Se disculpa mientras salen a la escalera. El titiritero lo despide mientras salen a la sala de entrenamiento. Pupeteer lo lleva a la misma habitación en la que habían entrenado el día anterior, colocándose frente a Izuku. Muy bien, ¿quieres trabajar en tu lucha o en tu posesión? Pregunta. Izuku se toma un momento para pensarlo antes de responder. Mi posesión. Pupeteer asiente y baja a una postura defensiva suelta. Izuku se cierne justo encima de la alfombra, cansado mientras observa a Pupeteer una vez más enderezar las cuerdas. Al menos, pensó, no estaban tan enredados como el día anterior. Una vez que las cuerdas finalmente se asientan en los brazos del hombre, mira a Izuku.
¿Listo para salir a caminar, chico? Izuku lo mira a medias, acomodándose en el cemento un poco más lejos. Acabo de pasar 4 horas y media tratando de controlar tu peculiaridad mientras trato de controlar extremidades que no son mías, además de tratar de recordar respirar. ¿Qué piensas? El hombre se ríe mientras se acerca. Está bien, pero vamos a ir de todos modos. Izuku gime, pero sigue al hombre. ¿Puedo al menos flotar? No. Izuku le saca la lengua al héroe mientras suben las escaleras hacia el vestíbulo. Las secretarías están apostadas en sus escritorios, escribiendo en sus computadoras. Izuku los saluda con la mano y ellos les devuelven el saludo antes de regresar rápidamente a su trabajo. El titiritero tararea. Realmente les debes gustar, normalmente no nos reconocen a menos que lo necesiten. Izuku se encoge de hombros pero no dice nada mientras salen a la calle. ¿A dónde vamos, exactamente? Pregunta. El titiritero sonríe. Primero nos detenemos en el café, tengo hambre y sería bueno que conocieras a los propietarios, especialmente si vas al metro. Izuku asiente, siguiendo a Pupeteer a través de las puertas del café cercano. El barista levanta la vista del libro que está leyendo detrás del mostrador cuando suena el timbre sobre la puerta. Tiene la piel morada y el cabello a juego. Sus ojos parecen albergar pequeñas galaxias y tiene 4 brazos en lugar de 2. Oye, titiritero. ¿A quién has traído hoy? Pregunta mientras comienza a preparar un café. Sus brazos trabajan en conjunto para verter crema y azúcar en una taza antes de meterla debajo de una máquina de café, todo sin apartar los ojos de Izuku y el héroe. El titiritero debe entrar a menudo si tiene su orden memorizada, piensa Izuku. Pupeteer coloca una mano sobre el hombro de Izuku, instándolo suavemente hacia adelante. Este es Spectre. Es mi pasante de la semana. Los ojos del barista se abren un poco mientras coloca una bebida terminada en el mostrador. Luego toma un muffin de arándanos del interior de la vitrina. ¿En serio? Ni siquiera sabía que los clandestinos consumían pasantes. Pupeteer se encoge de hombros y le quita el muffin. Normalmente no lo hacemos, pero él estaba interesado y yo soy el único con una peculiaridad similar al movimiento que está tratando de perfeccionar. El barista tararea y se vuelve hacia Izuku. ¿Quieres pedir algo, chico? Izuku tartamudea por un momento antes de negar con la cabeza. No, gracias. Inclina la cabeza. ¿Estás seguro? Es la hora del almuerzo, así que al menos deberías comer algo. Izuku niega con la cabeza de nuevo. No, está bien. Gracias a mi peculiaridad, no necesito comer. El barista asiente. Está bien. Que tengas un buen día. Tú también. Izuku y el coro de titiriteros mientras se dan la vuelta para salir del pequeño café. Izuku ve al barista abrir su libro y volver a sentarse en su silla por el rabillo del ojo. Sigue a Pupeteer por la calle unos pasos antes de darse cuenta de algo. Oh. Nunca le pregunté su nombre. El titiritero se ríe. No es gran cosa, chico. Si realmente quieres saberlo, su nombre es Uch. Izuku inclina la cabeza. ¿No es eso un poco en la nariz? El titiritero se encoge de hombros. Encaja, no. Izuku asiente. Supongo. ¿A dónde vamos ahora? Pupeteer sonríe en su taza mientras toma un sorbo de su café. Vamos a la ciudad de Osu. Te llevaré allí para patrullar mañana por la noche, pero primero quiero caminar por la ruta. Izuku asiente, siguiendo a Pupeteer en silencio el resto del camino hasta la estación. La ciudad está llena de gente en las calles, tanto que Izuku lucha un poco para mantenerse al día con Pupeteer. A pesar de esto, hace todo lo posible por memorizar la ruta que están siguiendo, los giros que hacen y los edificios que puede usar como puntos de referencia. Caminan durante unas horas hasta que Pupeteer finalmente les permite detenerse en las afueras de un parque cercano. ¿Crees que tienes la ruta por delante, chico? ¿Listo para mañana por la noche? Izuku asiente. Creo que sí. Fantasma en los pasillos. Capítulo 55. Conociendo al asesino de héroes en un callejón. Izuku se encuentra con Pupeteer en el pasillo de la agencia vestido con su disfraz de héroe y listo para su primera patrulla. Pupeteer también está vestido con su disfraz de héroe, la máscara que cubre su rostro y la capucha levantada. Tengo una sorpresa para ti, chico. Izuku inclina ligeramente la cabeza. ¿Qué es?
Pregunta. Pupeteer mete la mano en uno de sus muchos bolsillos y saca una pequeña caja, entregándosela a Izuku. El niño lo mira con escepticismo antes de finalmente quitar la tapa, revelando un auricular plateado. ¿No se caerá esto si no estoy en mi forma sólida? Pregunta Izuku, sacando suavemente el comunicador de su caja. Pupeteer niega con la cabeza. Izuku prácticamente puede escuchar la sonrisa detrás de su máscara. No. Hablé con la agencia que hizo tu disfraz y dijeron que todavía tenían parte de tu ADN almacenado, así que les pedí que te hicieran un auricular. También les pedí que lo hicieran Bluetooth, para que pudieras conectarlo a tu teléfono y tener acceso a tus contactos. Me tomé la libertad de conectarlo a su teléfono yo mismo. Hay un botón en el costado allí. Señala un pequeño botón en el costado del dispositivo. Eso hojeará tus contactos por ti y puedes presionar ese allí. Hace un gesto hacia el que está debajo, para llamar al que quieras. Y luego este de aquí. Señala otro botón más alejado de los demás. Enviará tu ubicación a todos tus contactos. Izuku sonríe, aunque está escondido debajo de su casco. Se quita el casco y asegura el auricular antes de volver a ponérselo. Flota hacia arriba, su sonrisa se ensancha cuando el auricular no cae al suelo. Cuando aterriza, envuelve sus brazos alrededor de Pupeteer. Gracias. El hombre se ríe. Por supuesto. Lo encargué hace un tiempo, en realidad se suponía que estaría aquí en tu primer día. Les tomó más tiempo de lo que esperaban descubrir cómo incrustar el ADN en los pequeños cables. Izuku asiente. No pensé que podrían hacerlo, así que no había preguntado originalmente. El titiritero se ríe. Tienes que tener más fe en tus ingenieros de apoyo. Ahora, ¿estás listo para tu primera patrulla? Izuku asiente con vehemencia y sigue ansiosamente a Pupeteer mientras salen del edificio y se dirigen a la estación de tren. Izuku no estaba listo para esto. Había Nomu por todas partes, derribando edificios y atacando a los héroes. Calles enteras estaban en llamas y todos los héroes estaban ocupados de una forma u otra. Está tratando de ayudar a Pupeteer a lidiar con algunos de los Nomu que están atacando activamente los edificios cuando escucha a uno de los héroes llamando a alguien. Ida. Ida, ¿dónde estás? Izuku se gira para ver a Manual, el héroe bajo el cual Ida estaba haciendo una pasantía, mirando alrededor de la carnicería en busca de Ida. Que no se ve por ningún lado. En la ciudad todavía reside Stein. Izuku abandona el Nomu que está tratando de poseer y se apresura hacia Manual. ¿Qué pasó? Pregunta, sorprendiendo al hombre. Puedo encontrar a mi pasante. Estaba aquí un momento y se fue al siguiente. Izuku asiente, ya corriendo. Cuando pasa junto a Pupeteer, el hombre lo mira, obviamente a punto de decir algo, pero Izuku lo interrumpe. Voy a salvar a mi amigo. No le da a Pupeteer la oportunidad de responder mientras flota, tomando el espacio sobre los edificios mientras intenta encontrar a Ida. Se sabe que Stein ataca en áreas con menos tráfico peatonal, normalmente en callejones, por lo que esos son los lugares que revisa primero. El pánico aumenta cuanto más callejones vacíos pasa. Y Ida ya podría estar muerto. Podría haberse encontrado con un Nomu incluso antes de encontrar a Stein. O tal vez encontró a Stein, pero se interpuso en el camino del hombre y terminó con una espada en el corazón. Izuku niega con la cabeza, tratando de aclarar los pensamientos espantosos cuando ve el destello de metal atrapando la luz. Se lanza hacia abajo para ver mejor y, efectivamente, ahí está Stein, de pie sobre el cuerpo inmóvil de Ida, con Native empujado contra la pared del callejón. Izuku aterriza suavemente en un techo cercano y busca los botones de su auricular hasta que encuentra el único por sí solo. Lo presiona firmemente para asegurarse de que la acción se registre, asintiendo para sí mismo cuando un pequeño pitido suena en su oído. Izuku vuelve a flotar, apresurándose a interponerse entre Ida y Stein. Aterriza entre los dos justo a tiempo, evitando que la espada de Stein perfore el corazón de Ida, interceptándolo con el suyo. Stein se echa hacia atrás, sacando su espada del pecho de Izuku. Al principio, el hombre parece sorprendido, pero su expresión cambia rápidamente a una de ira. Izuku mira el nuevo agujero en su pecho, revelando órganos que hace mucho tiempo que habían dejado de hacer su trabajo. ¿De dónde vienes, mocoso? Stein grita, preparando su espada frente a él.
Izuku se encoge de hombros, bajando a una postura defensiva. Stein solo mira, los ojos pasan del agujero en el pecho de Izuku a la expresión calculada en su rostro. Corre Midoriya. Esta es mi lucha, no la tuya. Izuku responde sin mirar al otro chico, su voz tensa con ira apenas contenida. Entonces levántate y lucha. No puedo moverme. Se queja, justo cuando Stein irrumpe hacia adelante, blandiendo su arma. Izuku no esquiva hasta que la hoja ya está incrustada en su estómago. Stein no suelta el arma, pero su muñeca se tuerce cuando tiene que moverse para liberarla. Stein gruñe mientras una vez más se lanza hacia adelante, esta vez fintando justo antes de patear las piernas de Izuku debajo de él. Sin embargo, antes de que pueda caer, Izuku suelta su forma sólida. Los ojos de Stein se abren de par en par mientras mira a su alrededor en busca de Izuku. Izuku aterriza detrás de él, asegurándose de que sus pies golpeen mientras se estrellan contra el concreto. Sus heridas se habían curado, los únicos agujeros que quedaban eran los de su traje. Aunque no son tan malos como antes. Deberías estar muerto. Dice Stein, mirando a Izuku con una mezcla de ira, miedo y confusión mientras baja en una posición ofensiva. Izuku sonríe, mostrando sus dientes. No puedes matar algo dos veces. De repente, las llamas llenan el callejón, empujando a Stein hacia atrás y apenas rozando a Izuku. El niño gira la cabeza detrás de él, su sonrisa se vuelve más amable cuando ve al niño en la boca del callejón. Grito. Llora de felicidad, al mismo tiempo que Ida dice, Todoroki. En una mezcla de sorpresa y enojo. Shouto se mueve junto a Izuku e intenta atrapar a Stein en hielo. El hombre lo evita, su expresión se vuelve de rabia. Carga contra Shouto mientras el niño envía glaciar tras glaciar. El hielo no hace nada para atrapar al villano, apenas lo ralentiza. Izuku intenta golpearlo con sus proyectiles, pero Stein esquiva la mayoría de ellos, y los que golpean no parecen hacer nada. El tiempo parece ralentizarse a medida que el hombre se acerca. Tiene su espada levantada, listo para apuñalar el corazón de Shouto. Izuku flota y se lanza hacia adelante. Está a punto de chocar con Stein cuando se lanza hacia la izquierda en el último segundo, cortando la mejilla de Shouto y aterrizando frente a Ida. Izuku observa con horror cómo el hombre lame la sangre de su espada y Shouto se derrumba en el suelo, incapaz de moverse. El rostro de Stein se contorsiona en una sonrisa maliciosa mientras le da la espalda a Shouto, acechando a Ida. Izuku finalmente sale de su estupor cuando Stein comienza a levantar su espada. Izuku corre hacia adelante, directo a la espalda de Stein. El hombre, ajeno, levanta su espada y una vez más la coloca sobre el corazón de Ida. El niño mira el metal reluciente, con una mirada de miedo en su rostro. Las lágrimas se acumulan en sus ojos. Izuku choca con Stein, echando raíces dentro de él, justo cuando Ida se lanza hacia adelante, los motores se aceleran mientras se aparta del camino de la hoja que ahora cae. Izuku tropieza hacia atrás cuando la espada golpea el concreto. Jadea en una bocanada de aire mientras la sensación de estar genuinamente vivo regresa a él. La sensación es rápidamente anulada por el dolor cuando algo choca con su costado, enviándolo al suelo. Golpea el suelo del callejón con un fuerte golpe. Tensa el cuello para evitar que su cabeza golpee contra el suelo mientras continúa el torrente de proyectiles. Alto. Llora, acurrucándose en sí mismo y enrollando sus brazos alrededor de su cabeza. Ida, detente. Escucha a Shouto gritar. Es Izuku. Detente. Los ataques finalmente se detienen, reemplazados por la voz de Ida. ¿Qué? Izuku no se despliega, demasiado cauteloso de que quienquiera que lo estuviera atacando, y Ida, por lo que parece, solo se había detenido para tratar de acceder a su cara o estómago. Es Izuku. Poseyó a Stein para evitar que el hombre atacara. Oye el metal raspando contra el hormigón y la sombra que había caído sobre él se retira. Midoriya, lo siento mucho. Izuku parpadea, ahuyentando los recuerdos que habían convergido. Aunque no podía deshacerse de la sensación de que algunos de ellos no le pertenecían. Se despliega lentamente, usando la pared para ayudarse a levantarse. Está bien, Ida. Realmente. No lo sentiré una vez que deje Stein. Ida todavía parece culpable, aunque Izuku no puede culparlo. ¿Puedes ver cómo está Native?
Le pregunta al niño, tratando de redirigirlo. Voy a ver si Stein tiene algo útil en todos estos bolsillos. Ida asiente y se vuelve hacia Native. Izuku comienza a hurgar en los bolsillos de Stein, sacando cuchillos, suministros médicos, agua y lápices junto con otras cosas pequeñas. Reúne las armas en una pila a su lado hasta que finalmente encuentra un largo rollo de cuerda. Ida regresa una vez que termina. Va a necesitar una ambulancia. Izuku asiente, entregando algunos de los suministros médicos que había encontrado. Tienes formación médica, ¿verdad? Ida asiente, tomando los suministros. Corre de regreso a Native e Izuku regresa a Shouto. ¿Estás bien? Pregunta el otro niño. Izuku se encoge de hombros, sentándose a su lado. Estoy bien. Simplemente no he sentido dolor en mucho tiempo. Shouto tararea e Izuku dirige su atención a Ida, que todavía está atendiendo las heridas de Native. Una ambulancia debería estar aquí pronto si no están todos ocupados. Dice Shouto. Envié un mensaje de texto a la ubicación que me enviaste a Phoenix antes de correr aquí. Izuku asiente. Un momento después, Ida se sienta junto a ellos, con un corte en el hombro que Izuku no había notado antes sangrando por su disfraz. Lamento haber causado tantos problemas. Dice Ida, mirando a Izuku y Shouto a los ojos. Izuku sonríe, aunque está seguro de que no se ve del todo bien en la cara de Stein. No voy a decir que está bien, porque no lo está. Izuku dice. Pero tampoco te voy a regañar. Ida lo mira sorprendida. Creo que la culpa que sientes es suficiente castigo, por ahora. Shouto asiente con la cabeza, sorprendido brevemente por su capacidad para moverse antes de sentarse. Ida les agradece a ambos e Izuku le entrega el rollo de cuerda. Ahora, átame, por favor. Ya no quiero estar aquí. Ida asiente y comienza a atar las muñecas de Izuku. Le entrega un poco de la cuerda a Shouto y el niño ayuda a atar la cuerda hasta que Izuku ya no puede moverse. El chico se libera del cuerpo de Stein y aterriza junto a Shouto. Izuku luego inclina la cabeza para escuchar el sonido de las sirenas que llenan la distancia. Deberíamos sacar a Stein y Native a la calle. Será más fácil para los policías y paramédicos. Shouto e Ida asienten con la cabeza. Shouto agarra a Stein por la parte posterior de la camisa, listo para arrastrar al hombre fuera del callejón. Sin embargo, cuando Ida llega a Native, el hombre se pone de pie temblorosamente. Intenta negar la ayuda del niño, pero insiste hasta que el héroe acepta apoyarse en su hombro. Se reúnen fuera del callejón, apoyados contra las paredes de los edificios y observando cómo el humo se filtra hacia el cielo. De repente, el sonido de las sirenas que se acercan se une a los pesados pasos de una pequeña multitud. Un grupo de héroes, liderados por Phoenix, dobla la esquina, cargando contra el pequeño grupo. La ambulancia dobla la misma esquina tan pronto como los héroes los alcanzan. Intentan hacer preguntas, pero se interrumpen cuando los paramédicos irrumpen en el área, se inclinan junto al grupo y los revisan en busca de lesiones. Phoenix le quita a Stein a Shouto, arrastrando al hombre con una mirada de incredulidad en su rostro. Ida y Native se dirigen hacia la ambulancia y Shouto recibe un vendaje por su corte. Izuku se queda solo después de que el paramédico que intenta ayudarlo se calma después de darse cuenta de que no tiene pulso. Todo está relativamente tranquilo por un momento. Todos guardan silencio mientras esperan que llegue un coche de policía y mientras la ambulancia se prepara para partir. Luego, un chillido ensordecedor llena el aire y un gnomu se sumerge, agarrando a Izuku por los hombros y arrastrándolo por el aire. Hay gritos desde abajo, llamadas de su nombre. Pero los ignora porque algo le ha llamado la atención. Las alas de este gnomu se ven exactamente como las alas de uno de sus viejos matones, Tsubasa. Mira fijamente a los ojos del gnomu, buscando algún tipo de reconocimiento, solo un indicio de que todavía es al menos algo humano. Se ha roto de su búsqueda cuando de repente cae al suelo. Ve un destello de tela roja antes de ver el suelo que se acerca rápidamente y grita mientras flota. Vislumbra su hombro cosiéndose de nuevo por el rabillo del ojo antes de que Stein de pie junto al cadáver del gnomu. Las alas negras se vuelven rojas, un chillido ensordecedor se convierte en una risa burlona. Manos vacías mientras se enfrenta al grupo de héroes y a un pequeño grupo de civiles con sus teléfonos fuera. ¿Cómo habían llegado allí? Izuku no lo sabía.
Había un cuchillo incrustado en el cerebro del Nomu, que está goteando sangre lentamente. Izuku aterriza junto a Shouto cuando Stein comienza a hablar. La sociedad de héroes es corrupta, hay falsificaciones que corren desenfrenadas por todas partes y es mi trabajo limpiar este mundo. All Might es el único héroe verdadero. Él es el único al que se le permite. Antes de que pueda decir algo más, Stein se derrumba. Los héroes finalmente salen de su estupor y corren hacia adelante, recogiendo al villano y llevándolo hacia el coche de policía que finalmente había llegado. Izuku mira con los ojos muy abiertos, una mano rozando suavemente sus costillas. Fantasma en los pasillos. Capítulo 56. Fuera del hospital. Izuku observa cómo las nubes se mueven por el cielo a través de la ventana de la habitación del hospital. No necesitaba estar en el hospital, estaba bien, pero los médicos habían insistido en mantenerlo junto con Ida y Shouto. Habían estado allí durante poco más de 10 horas, durante las cuales Ida había tenido que someterse a una cirugía en el hombro para asegurarse de que mantuviera el uso completo de su brazo. Izuku se sobresaltó cuando se abrió la puerta de su habitación del hospital. Un hombre con cabeza de perro lleva a lo que parece ser un detective, manual, Phoenix, Puppeteer y Aizawa a la habitación. Hola, soy Tsuragamae Kenji, el jefe de la fuerza policial. Izuku e Ida asienten con la cabeza para mostrar que están escuchando mientras Shouto solo mira al hombre con su habitual expresión en blanco. Iré al grano para no hacerte perder el tiempo, debido al hecho de que no tuviste el permiso adecuado para usar tus peculiaridades anoche, no podemos darte crédito por el derribo de Stein. Ida asiente, con una expresión seria en su rostro, mientras Izuku intenta indicarle a Shouto que se quede donde está. En cambio, se le dará crédito a Phoenix, ya que él y sus compañeros fueron los primeros héroes oficiales en la escena. Izuku asiente. Por supuesto, señor. Lo entendemos. Le envía Shouto una mirada mordaz. Shouto asiente a regañadientes. El jefe sonríe. Gracias por su cooperación y, por supuesto, gracias por ayudar en la captura de Stein. Puede que no se publique, pero espero que sepan que fueron de gran ayuda. Con eso, el hombre deja a los niños solos con el detective, sus mentores de pasantía y el maestro de aula. Lo que hiciste fue increíblemente estúpido e imprudente. Aizawa regaña mientras lo mira. Izuku hace una mueca mientras Ida baja la cabeza avergonzado y Shouto tiene la decencia de mirar hacia abajo. Debería expulsarlo y, le aseguro, si algo así vuelve a suceder, lo haré. Pero, hoy tuviste suerte. En cambio, sus pasantías terminarán aquí y los tres pasarán el resto de la semana en el hospital. Pero, Izuku intenta protestar, pero Aizawa lo interrumpe con una mirada. Ahora bien, incluso si no se hace público, todavía necesitamos sus declaraciones. El detective da un paso adelante y se para frente a Izuku. ¿Te gustaría quedarte aquí o ir a una habitación separada? Pregunta. Izuku se encoge de hombros. Estoy bien con hacerlo aquí. El hombre asiente, saca una silla al lado de la cama de Izuku y coloca un dispositivo de grabación en la mesita de noche. Presiona un gran botón rojo en el dispositivo y una luz verde cobra vida en la esquina. Y luego me apuñaló en el corazón. El detective, que se había presentado como Tsukauchi antes, levanta una mano. Lo siento, hizo que... Me apuñaló en el corazón. Quiero decir, lo dejé. Fue una buena distracción. La única persona que no lo mira con incredulidad es Ida, que había estado allí para verlo. Está diciendo la verdad. Tsukauchi dice con incredulidad. ¿Cómo no estás muerto? Pregunta. Izuku solo lo mira fijamente por un momento. Ya expliqué mi peculiaridad, ¿no? Tsukauchi asiente mientras se aclara la garganta. Correcto, correcto. Arrepentido. Continúa. Cuando el detective terminó de tomar sus declaraciones, el sol se había puesto en el cielo y el almuerzo había pasado. Tsukauchi se inclina ante ellos en agradecimiento antes de salir de la habitación. Los héroes se apresuran a seguirlo, dejando a los niños solos. Se sientan en silencio, mirándose a cualquier parte menos el uno al otro. El tiempo que pasan en el hospital es aburrido y sin incidentes. Izuku pasa la mayor parte del tiempo explorando el hospital, ocasionalmente siguiendo a Shouto por los pasillos cuando la familia de Ida viene de visita. Inko también viene un par de veces.
siempre con comida de algún tipo. Fuyumi se detiene solo una vez para preguntar cómo está Shouto. No hablan en absoluto de Endeavor y la visita solo dura unos minutos. Cuando los tres finalmente están listos para ser dados de alta, tienen que esperar a sus padres en la sala de espera. Ida es el primero en ser recogido por su familia, compuesta por sus padres y su hermano. Los tres agradecen a Izuku por salvar a Ida, pero él los despide e insiste en que se pongan en marcha para que puedan pasar tiempo con Tenjay en casa. La sala de espera está en silencio entonces. Shouto e Izuku se sientan en un silencio ansioso mirando las puertas del hospital. Después de unos 5 minutos, ven un verde brillante cuando Inko entra en la sala de espera. Izuku, Shouto, están listos para irse. Ambos chicos asienten mientras se levantan de sus asientos. Inko les sonríe a ambos y los lleva a su auto en el estacionamiento. Los dos se amontonan en los asientos traseros mientras Inko se sube al asiento del conductor. Enciende la radio a bajo precio antes de ponerse el cinturón de seguridad y salir del espacio de estacionamiento. Creo que lo que hicieron fue increíblemente valiente. Dice, mirándolos a través del espejo retrovisor. Izuku parece confundido. ¿Qué quieres decir? Pregunta, Inko sonríe. Me refiero a cómo salvaste a tu amigo de Stein. Los ojos de Izuku y Shouto se abren. Eso no estaba destinado a hacerse público. Dice Izuku, mirando fijamente su regazo mientras un tornado de posibles escenarios y explicaciones se arremolinan en su cabeza. No lo fue. Inko aclara. Y todo lo que me dijeron fue que Izuku estaba involucrado en una pelea de villanos. Pero fue bastante fácil de entender cuando vi que Stein había sido capturado por el héroe con el que Shouto está haciendo una pasantía, especialmente porque no se hizo mención de él. Y estabas en el hospital con el hermano de Ingenium. Izuku asiente, sonriendo a su madre. Gracias por recogernos, mamá. Ella asiente. Por supuesto, querida. Pero, por favor, tenga más cuidado la próxima vez. Las enfermeras me dijeron que te apuñalaron en el corazón. Ella lo mira con una mezcla de dolor y preocupación. Izuku hace una mueca. Lo siento, mamá. Pero estoy bien. De todos modos, ya no es como si realmente hiciera nada. Obviamente, eso no era lo correcto, ya que Inko baja los ojos de una manera que le dice a Izuku que está conteniendo las lágrimas. Piensa en disculparse, pero se contiene ya que están de viaje y probablemente solo empeoraría sus lágrimas. Pasan el resto del viaje en automóvil en un pesado silencio, la radio baja y los sollozos ocasionales de Inko son los únicos sonidos. Fantasma en los pasillos. Capítulo 57. Exámenes. Cuando llegan al apartamento, salen torpemente del auto, Inko delante de los chicos para poder abrir la puerta. Se va a su habitación de inmediato, dejando a los dos niños solos. Pueden escucharla tratando de sofocar sus sollozos mientras Izuku cierra la puerta y Shouto cambia sus zapatos por pantuflas. Se miran el uno al otro antes de sentarse en el sofá y encender las noticias, subiendo el volumen hasta que ya no pueden escuchar a Inko. Sin embargo, ninguno de los dos está prestando mucha atención al presentador de noticias, ambos demasiado perdidos en sus propios pensamientos. Para cuando llegó la cena, Inko había salido de su habitación con los ojos hinchados y las mejillas manchadas. Les pregunta a los chicos qué quieren para cenar y encuentra lugares para llevar según sus preferencias antes de regresar a su habitación. Cuando llega la comida, Izuku deja la parte de Inko fuera de su habitación. Hizo que Shouto se sentara en la mesa del comedor con su comida y comiera en silencio. Izuku ayuda a Shouto a colocar su futón antes de sentarse en su cama, apoyándose contra el poste de la cama con las piernas estiradas frente a él. Se sientan en silencio. Izuku escucha atentamente la respiración de Shouto, notando cada pequeño cambio y enganche. Toma un tiempo pero, finalmente, Shouto se queda dormido, enterrándose en su almohada y manta antes de que su respiración finalmente se equilibre. Izuku se sienta y mira fijamente su pared toda la noche, vacilando entre sus formas sólidas y fantasmales hasta que el sol finalmente se asoma a través de sus persianas, bañando su habitación con una suave luz dorada. Shouto se mueve en la cama mientras sale el sol. Izuku balancea sus piernas sobre el costado de su cama, solidificando su forma. Buenos días. Dice. Shouto gime mientras se sienta. Buenos días.
Izuku sonríe mientras se pone de pie. Toma 2 uniformes de de su armario y le arroja uno a Shouto. ¿Listo para la escuela? Pregunta. Shouto asiente mientras se levanta. Izuku se desliza hacia el baño para vestirse. Cuando sale, llama a la puerta de su habitación antes de entrar. Shouto está vestido con su uniforme con las mochilas de ambos en la mano. Izuku toma el suyo y se dirigen a la cocina. Izuku pone algunos trozos de pan en la tostadora para Shouto, quien toma un plato y un poco de mermelada del armario y el refrigerador respectivamente. Cuando Shouto termina de comer, Izuku echa un último vistazo a la puerta de la habitación de Inko antes de salir del apartamento, cerrando la puerta detrás de ellos. La clase se silencia tan pronto como Aizawa entra en la habitación. Tiene su saco de dormir metido debajo del brazo. Se acercan tus exámenes finales. Anuncia. La clase gime, pero son rápidamente silenciados por una mirada impulsada por peculiaridades. Aquellos que aprueben podrán ir a un campo de entrenamiento de 1 semana. Aquellos que fracasen se quedarán aquí para clases de recuperación. Los susurros comienzan de inmediato. ¿Cuál podría ser el examen final? ¿Dónde se llevaría a cabo el campamento? ¿Alguien fallaría? Una vez más son silenciados por una mirada. Este dura un poco más. Tu examen heroico consistirá únicamente en un examen físico. Los exámenes escritos de sus materias académicas se llevarán a cabo la semana anterior. Puede utilizar este periodo para estudiar. Tus exámenes comienzan la próxima semana. El sonido de las cremalleras y la tela que se mueve llena la habitación mientras todos agarran sus carpetas, notas y libros de texto. Algunos se agrupan en sus escritorios para estudiar juntos, mientras que otros se contentan solos. Izuku y Shouto se quedan en sus propios escritorios, aunque uno de ellos ocasionalmente le hará una pregunta al otro. Izuku hace fila con el resto de su clase. Todos están vestidos con sus disfraces de héroes. Frente a ellos, reflejando su línea, están sus maestros. El único miembro del personal que falta es Netsu. Sin embargo, la rata no falta por mucho tiempo, ya que sale de la bufanda de Aizawa tan pronto como las conversaciones se aburren. Hola, clase 1A. Él vitorea, usando el extremo de la bufanda de Aizawa para bajarse al suelo. Como puedes ver, todos tus maestros están alineados frente a ti. ¿Por qué te estarás preguntando? ¿Por qué lucharás contra nosotros por tus exámenes finales? Sonidos de incredulidad y protesta suenan en la clase, aunque una mirada de Aizawa los silencia rápidamente. A cada uno de ustedes se les ha asignado un maestro y un compañero de equipo. Diríjase a la sala de espera y mire el tablero allí para sus tareas. Toda la clase se dirigió al pequeño edificio que Netsu les había señalado. Convergen en el tablero, todos buscando a su compañero de equipo y maestros. A Izuku se le cae el estómago cuando ve que su compañero de equipo es Bakugou. Su corazón que no funciona se aprieta cuando lee al maestro al que se enfrentan. Todo poder. Fantasma en los pasillos. Capítulo 58. Amor. Izuku se sienta en la parte trasera de la sala de espera, haciendo todo lo posible para evitar que su pierna rebote. Shouto estaba sentado a su lado, actuando como apoyo emocional hasta que tuvo que salir al campo para su examen. Izuku no sabía muy bien si ir el último era una bendición o una maldición. Por un lado, le dio tiempo para idear algunas bases diferentes para los planes, por el otro, le dio tiempo para que sus nervios se volvieran locos. Mira a Bakugou un par de veces, esperando algún tipo de reconocimiento, pero el otro chico ni siquiera le dedica una mirada. Para cuando es su turno de ir a la ciudad falsa, Izuku está golpeando sus dedos juntos en un intento de calmar la sensación de pánico en su pecho. Mira por la ventana, ignorando tanto a Bakugou como a All Might en favor del cielo y el concreto que pasan. Cuando el autobús se detiene frente a la ciudad, usarán All Might salta primero. Les deseo suerte a los dos. Llama antes de salir corriendo a la ciudad. Izuku se vuelve hacia Bakugou. Deberíamos idear un plan para llegar a la puerta. No hay una gran posibilidad de que ganemos contra. Es cortado por un fuerte puñetazo en la cara de Bakugou. Mira hacia arriba para ver que el otro chico parece casi tan sorprendido como se siente, pero la expresión se sofoca rápidamente. Me estás llamando jodidamente débil. De ninguna manera en el infierno estoy huyendo de una pelea.
Puedes hacer lo que quieras, solo mantente fuera de mi camino. Izuku observa cómo su compañero de equipo entra en la ciudad. Suspira mientras se frota la mejilla. Después de un momento, sigue al otro hacia la ciudad, diferentes posibilidades pasan por su cabeza. Podría poseer All Might si se trataba de eso, pero no estaba totalmente seguro de poder lograr la hazaña en su estado nervioso. Podía flotar hasta la puerta, pero Bakugou seguramente lo mataría y realmente no quería recibir más ataques. Salta cuando suena el timbre, alertándolo del comienzo de su examen. E inmediatamente, ve aparecer una nube de polvo junto con la débil voz retumbante de All Might, seguida de fuertes explosiones. Respirando profundamente, flota, siguiendo los sonidos de una pelea. No le toma mucho tiempo encontrar a Bakugou y All Might. Se enfrentan entre sí a una cuadra más o menos de la puerta, aunque está claro cuál de ellos está ganando. All Might tiene a Bakugou inmovilizado en el suelo mientras el chico se revuelve. Izuku mira en dirección a la puerta, sería simple, fácil. Ninguno de los dos sabía que estaba allí. ¿Dónde estás, joven Midoriya? All Might grita. No es muy propio de un héroe dejar a tu compañero de equipo solo. Cállate. Bakugou grita, pero eso no detiene al hombre. De repente, los sentimientos de pánico de Izuku desaparecen. All Might quiere que se muestre bien con él. Puede que no sea probable, pero sabía que había estado mejorando con su posesión, así que si All Might quería una pelea, que así fuera. Izuku se instala en el suelo a unos metros de distancia, los pies tocan una pequeña pila de polvo y tierra. Bakugou lo ve primero, de alguna manera, pero All Might se apresura a seguirlo. Ahí estás. Finalmente vienes a salvar a tu compañero de equipo, héroe. All Might corre hacia él. Izuku ni siquiera tiene tiempo de dejar escapar su forma sólida antes de quedar inmovilizado contra la pared de un edificio detrás de él. Lástima que no seas lo suficientemente fuerte como para vencerme. Izuku no sabía si la declaración solo pretendía ser parte de una personalidad de villano o si All Might realmente lo decía en serio, pero encendió algo en él. Se liberó del agarre de All Might, disfrutando momentáneamente de la mirada atónita en el rostro del hombre antes de alcanzar su pecho. De repente, Izuku se encuentra luchando por respirar, un latido del corazón corre por sus venas. Sin embargo, se siente extraño. Mientras intenta acomodarse en el cofre de All Might, encuentra menos espacio de lo normal como solía haber otros aquí, pero todo lo que quedaba ahora eran, bueno, restos. Sin embargo, no tuvo tiempo de guisarse con la rareza, antes de que Bakugou se levantara una vez más y corriera hacia él. El calor estalló en la cara de Izuku y tropezó hacia atrás mientras gritaba, su mano subiendo al dolor punzante en su mejilla. Siente que se suelta algo a lo que no se había dado cuenta de que se estaba aferrando y el cuerpo de All Might se desinfló, dejando atrás una forma que Izuku conocía bien. Bakugou lo mira en estado de shock, con la mano congelada frente a él. Izuku se agarra el costado mientras tose sangre, el dolor florece a través de él de una manera que era familiar y no. Ponte las putas esposas. Grita con una voz que no es la suya. Bakugou se sobresalta, finalmente parece darse cuenta de lo que había hecho Izuku. ¿Qué diablos le hiciste? El chico pregunta, posicionándose de una manera que pretende ser amenazante. Todo lo que hice fue desactivar su peculiaridad. Solo ponte los puños. Bakugou se congela solo por un momento más antes de alcanzar las esposas de su cinturón. Sin embargo, no puede ponérselos antes de que la voz de Netsu suene por los altavoces. Esto concluye tus exámenes. Midoriya, si por favor desalojas All Might. Podrá volver a tomar la prueba en una fecha posterior. Izuku suspira, haciendo una mueca cuando un dolor agudo se dispara por su pecho. Se libera rápidamente de All Might, algo que es más fácil de lo normal debido a la falta de espacio para él en primer lugar. All Might cobra vida de inmediato, tosiendo en su puño. Izuku saca un pañuelo de una de las bolsas de su cinturón y se lo entrega al hombre. Lo siento, señor. All Might lo mira, haciéndole señas con la mano libre. Izuku asiente, flotando y regresando al autobús desde arriba de la ciudad. Bakugou mira entre All Might el espacio que Izuku había ocupado antes de que él también se diera la vuelta y comenzara a regresar a la entrada.
Dejaron a All Might para terminar su ataque de tos en medio de los escombros que había creado, sin dignarse a reunirse con la clase en la sala de observación, donde se les acababa de revelar un secreto nacional. Fantasma en los pasillos. Capítulo 59. Chantaje y especulación. Netsu, esto es indignante. No puedes pensar que mantener a ese chico como estudiante es una buena idea. Grita All Might, de pie frente al escritorio de Netsu. El mamífero parece relativamente tranquilo, sus patas agarradas cuidadosamente a la madera mientras mira al héroe. Francamente, All Might, no sé cómo crees que expulsarlo es una buena idea. No quieres que se sepa que tu lesión sale a la luz, ¿correcto? All Might se burla. Sabes que no. Entonces, ¿por qué lo expulsaremos? Tendríamos que dar una razón y reprobar los exámenes no sería lo suficientemente bueno, ya que no fallaron como lo hicieron otros miembros del curso de héroes. Y, por supuesto, el resto de 1A también lo sabe ahora. All Might resopla, acomodándose lentamente en su silla. ¿Qué planeas hacer al respecto, entonces? Pregunta el hombre. Netsu sonríe. Simple. Puedo asegurarme de que no se filtre la noticia sobre su situación siempre que obtenga su ayuda un poco, proyecto mío. Sin hacer preguntas. Los ojos de All Might se entrecierran. ¿Estás tratando de negociar conmigo? Pregunta. La indignación llenó su voz. Netsu tararea. Bueno, podría sentarme aquí y no hacer nada. Es tu decisión, Toshinori. All Might se inclina hacia adelante. Está bien. Te ayudaré. Pero solo si puedes asegurarte de que esto no salga a la luz. Netsu asiente. Por supuesto. ¿De qué me serviría que se filtrara una de las mayores debilidades de mi personal? All Might asiente, poniéndose de pie. Está a punto de salir de la oficina cuando Netsu grita. Te enviaré un correo electrónico con una hora para nuestra próxima reunión. Creo que tenemos un proyecto que discutir. All Might asiente con la cabeza mientras sale por la puerta, cerrándola detrás de él. Netsu no se inmuta cuando el marco de la puerta tiembla por el impacto. En cambio, abre una carpeta en su computadora y aparece una imagen de un héroe en llamas familiar en la esquina de su pantalla. ¿Lo sabías? Shouto dice mientras caminan uno al lado del otro. Izuku asiente. Shouto lo mira expectante. Izuku evita su mirada. Más tarde. Shouto mantiene sus ojos en Izuku por otro momento antes de apartar la mirada. Llegan a una casa vacía. Izuku se quita los zapatos y se pone las pantuflas, dirigiéndose a la habitación de Shouto. El otro chico lo sigue, la preocupación se apodera de sus rasgos. Cuando finalmente entran en el dormitorio, Izuku cierra la puerta, asegurándose de que esté bien cerrada antes de volverse hacia Shouto. ¿Recuerdas lo que te dije sobre cómo morí? Pregunta. Shouto asiente. Sí. Saltaste después de que All Might te dijera que no podías ser un héroe. Izuku elige ignorar el vitriolo en la voz del otro chico mientras avanza. Sí, pero, antes de eso, me salvó de morir asfixiado. Estaba caminando a casa después de un día particularmente malo en la escuela y estaba caminando debajo del paso subterráneo cuando un villano hecho de lodo salió de las alcantarillas. Me atrapó dentro de sí mismo y estaba tratando de apoderarse de mi cuerpo cuando All Might llegó y me salvó. Me quedé mudo y salté sobre su pierna mientras nos alejábamos volando. Aterrizó en una azotea y se desinfló, justo frente a mí. Ni siquiera parecía tan preocupado por eso, tampoco. Shouto asiente con la cabeza para mostrar que está escuchando. Me mostró una herida en el costado y dijo que la había recibido de una mala pelea de villanos unos años antes. Shouto asiente. Y luego te dijo que no podías ser un héroe. Izuku asiente. Shouto resopla. ¿Crees que las noticias sobre su lesión van a salir? Pregunta, claramente tratando de cambiar de tema ya que Izuku parece estar cada vez más incómodo. Izuku hace una pausa por un momento antes de negar con la cabeza. No, probablemente reclutó a Netsu para evitar que llegara a los medios. Además, no creo que Netsu dejaría salir su mayor debilidad. La clase 1, haya sido atacada por villanos por su culpa, si se conociera la noticia, los ataques solo aumentarían. Sin mencionar la cantidad de reporteros de noticias en las puertas. Shouto asiente. ¿Quién crees que tú y Bakugou lucharán por tu retoma?
Izuku se encoge de hombros, colocándose en el suelo para poder acostarse boca arriba, mirando hacia el techo. No creo que volvamos a pelear contra All Might, pero no debería ser demasiado difícil. Ahora tengo un buen control sobre mi posesión. Shouto asiente. Creo que ese poder prácticamente garantiza que ganarás en todas las peleas. Izuku tararea. Supongo que sí. Pero, hablando de eso, ¿puedo decirte algo? Sin embargo, tienes que prometer que no se lo dirás a nadie más. Shouto asiente, su expresión se transforma en una que era más seria. Por supuesto. ¿Qué es? Cuando estaba poseyendo All Might, sentí como si hubiera restos de otras almas allí. Cada uno se sentía más viejo que el anterior, algunos como si tuvieran cientos de años, aunque creo que no estaban dentro de All Might más de unas pocas décadas. Shouto inclina la cabeza. ¿Crees que tenían algún control sobre él como tú? Izuku niega con la cabeza. No, creo que simplemente se sentaron allí, mirando. Pero lo que me confunde es que solo había restos. Y se sintieron bastante recientes, como si las almas hubieran estado allí tal vez solo unas semanas antes. Y había suficientes como para que apenas hubiera espacio para mí. Shouto asiente, mostrando que está escuchando mientras Izuku continúa. Y su peculiaridad se sentía más débil que la de otros, casi como si la mayor parte se la hubieran llevado, o las almas desocupadas se la hubieran llevado consigo. ¿A dónde crees que fue? Pregunta Shouto. Izuku se apoya en los codos para poder hacer contacto visual con Shouto. Creo que lo regaló. Creo que uno de los estudiantes actuales de la OA lo tiene. Shouto asiente. ¿Y quieres saber cuál? Izuku asiente, volviéndose a acostar. Simplemente no sé por dónde empezar. Fantasma en los pasillos. Capítulo 60. Aprobar tus exámenes, por lo que técnicamente es la segunda vez. Al día siguiente, Izuku caminó junto a Shouto a la escuela, perdido en sus propios pensamientos. Shouto lo dejó pensar, simplemente caminando en silencio. Izuku había recibido un correo electrónico de Netsu esa mañana diciendo que su nuevo examen y el de Bakugou ya habían sido arreglados y que tomarían su periodo heroico fundacional. Sabía que Bakugou estaría enojado por eso, pero no le importaba mucho pensar en eso en ese momento. En cambio, su mente estaba atascada en el concepto de la peculiaridad de All Might. Si realmente se había transferido, y esas almas tenían algo que ver con eso, entonces tenía que haber alguien en OA que recientemente había desarrollado un aspecto de superfuerza en su peculiaridad y, si Izuku tenía razón, entonces estaban en peligro. Porque algunos de esos restos se habían sentido viejos. Como si pertenecieran a un fantasma que había existido durante siglos. Lo que significaría que la peculiaridad sería al menos tan antigua, y nada tan antiguo puede existir sin que al menos uno de los usuarios anteriores se haga enemigos poderosos. Los pasos de Izuku tartamudean cuando una idea aparece en su cabeza. Shouto lo mira, deteniéndose mientras espera que Izuku comience a caminar de nuevo. Izuku mira al suelo frente a él, con la mente tambaleándose. Solo alguien tan poderoso, si no más, que All Might podría herir al hombre de la forma en que le había mostrado a Izuku hace un año. Y si existía una peculiaridad como la de All Might, uno que podía transmitirse de un usuario a otro, entonces tenía sentido que también existiera una peculiaridad similar. El usuario del cual tendría una fuerza similar a All Might, siempre que fuera igual de antiguo. Pero si habían luchado contra All Might, eso significaba que eran un villano. Y a menos que All Might los hubiera matado hace tantos años, entonces probablemente querían que el hombre muriera. Y probablemente también querían que el nuevo usuario de la peculiaridad de All Might muriera. Solo tenía sentido, ya que el rencor que había causado su pelea probablemente se relacionaba con las peculiaridades de alguna manera. De repente, Izuku acelera el paso, caminando cada vez más rápido. Shouto tiene que trotar para alcanzarlo. Izuku. ¿Qué pasa? Izuku disminuye la velocidad minuciosamente, mirando a Shouto, el pánico se apodera de su expresión, aunque trata de explicar su proceso de pensamiento con calma. Solo alguien tan poderoso como All Might podría herirlo de la manera en que te dije, ¿verdad? Shouto asiente. Y solo alguien con un gran rencor tendría motivos para pelear con él de esa manera.
lo que significa que el rencor tendría que relacionarse con la peculiaridad de All Might, ya que algunas de las almas se sentían como si tuvieran siglos de antigüedad. Eso significa que la persona con la que luchó tendría que tener una peculiaridad similar. Los ojos de Shouto se abren cuando se da cuenta del hilo de pensamiento de Izuku. Entonces, quien quiera que All Might transfiriera la peculiaridad se convertiría en el objetivo más nuevo. Izuku asiente. ¿Crees que lo saben? Pregunta Shouto. Izuku se encoge de hombros. Si All Might se lesionó hasta el punto de que le faltaron órganos, entonces es probable que hiriera a la otra persona de manera similar. Así que podrían estar muertos, pero podrían haber sobrevivido fácilmente como lo hizo All Might. Shouto asiente, disminuyendo su ritmo para que Izuku también disminuya la velocidad. Pero no sabemos qué resultado fue. Izuku niega con la cabeza. Entonces creo que deberíamos averiguar eso, primero, en lugar de a quién le pasó All Might su peculiaridad. Izuku asiente lentamente, poniéndose al lado de Shouto. Supongo. Shouto tararea. Concéntrese más en su examen hoy, por ahora. De todos modos, no podemos hacer nada todavía. Izuku asiente, suspirando. Tienes razón. Continúan el resto de su corta caminata en silencio. Izuku tratando de encontrar bases de planes para cada uno de los maestros con los que podría estar luchando. Cuando llega el momento de los heroicos prácticos, Izuku y Bakugou son conducidos a un autobús separado de los demás. All Might se sube al autobús detrás del resto de la clase 1, mientras Power Loader se sube detrás de los dos chicos. Izuku observa cómo el hombre se acomoda en un asiento en la parte delantera del autobús, lo más lejos posible de los chicos. Bakugou mira al hombre hasta que el autobús comienza a moverse, momento en el que dirige su atención a Izuku. Evita la mirada del otro, en lugar de tratar de pensar en cómo iba a aprobar sus exámenes. Era poco probable que Power Loader dejara el suelo a menudo, lo que brindaba pocas posibilidades de que Izuku lo poseyera. Pero también podía evitar al hombre por completo y atravesar las puertas fácilmente, siempre y cuando el hombre no acampara un pie delante de ellos todo el tiempo. Cuando el autobús finalmente se detiene frente a un parche de tierra amurallado, aproximadamente la mitad del tamaño de una de las ciudades falsas. Izuku se baja del autobús primero, seguido de Bakugou y Power Loader. El maestro los saluda mientras se dirige al campo, casi buceando inmediatamente bajo tierra y desapareciendo bajo la tierra. Izuku se para lo más lejos posible de Bakugou mientras esperan que comience el examen. Bakugou también lo ignora, centrándose en los pequeños montículos que aparecen en la tierra de vez en cuando. Finalmente, suena el timbre. Bakugou sale disparado a la tierra de inmediato, mientras Izuku flota hacia arriba. Esta vez, ignora por completo los gritos de rabia de Bakugou. El humo que generan sus explosiones es molesto, lo que le dificulta rastrear al maestro al que se enfrentan. No ve ningún montículo que aparezca cerca de la puerta, y puede escuchar a Bakugou gritando muere cerca del otro extremo de la arena, por lo que considera seguro aterrizar frente a la puerta. Cruza la puerta, mirando hacia arriba para ver la pequeña caricatura de Netsu aparecer sobre la puerta mientras una voz robótica suena a través de los altavoces. Midoriya Izuku ha pasado por la puerta. Pase. Izuku se da cuenta de que las explosiones de Bakugou se acercan mientras el niño se dirige enojado hacia la puerta. Izuku tararea mientras flota de nuevo, tomando un atajo de regreso al autobús. Power Loader sigue a Bakugou al autobús unos minutos más tarde. El otro chico tiene el ceño fruncido en la cara. Brilla a Izuku antes de que Power Loader lo inste a sentarse en la parte trasera del autobús, lejos de Izuku. El viaje de regreso en autobús es silencioso mientras la mente de Izuku regresa al villano que había herido a All Might. Porque, en realidad, tenía que haber al menos rastros de alguien tan poderoso en el villano subterráneo, y estaba decidido a encontrarlos.